están uniendo. Vamos a dar inicio a este cuarto, si no me equivoco, cuarto creo, no, tercero, módulo del acceso al agua. Tenemos a dos tremendos y tremenda invitadas, Lorena y Camilo, para que, bueno, ahora ellos son los protagonistas en estos momentos, así que vamos a dejarles el micrófono abierto a ellos para que nos expongan de este tema y la relevancia que tiene el acceso al agua y la Constitución chilena en el marco del plebiscito que se viene ya en octubre, esperemos se venga. Así que eso, muchas gracias por estar aquí y los dejo con Lorena y Camilo. Sí. Hola a todos y todas. Quiero agradecer en realidad esta instancia de poder estar aquí hablando de un tema tan importante para nosotros como organización, como Mujeres Modatima y como Modatima. Yo soy vocera de Mujeres Modatima a nivel nacional. Mujeres Modatima nace el año 2017, con un poco para relevar el rol de género de las mujeres en los territorios que viven privadas de este bien tan importante como es el agua. Hoy estoy acompañada de mi gran compañero, para los que no estuvieron hace un rato atrás en la presentación, de mi gran compañero Camilo Mancilla. Él es parte de la Mesa Nacional, es vocero de Modatima Santiago, y con Camilo hemos hecho un gran trabajo en derecho internacional. Bueno, comentarles que el tema que nos convoca, lamentablemente para nosotros ha sido una lucha de larga data. La provincia de Petorca es el epicentro nacional e internacional, lamentablemente, como un récord muy malo ahí, de la violación del derecho humano al agua. Como ustedes saben, el agua es un elemento esencial, lo más importante para la vida, vital para el ser humano, pero también para el resto de animales, seres vivos que nos acompañan en el planeta Tierra, ¿no? Resulta curioso también decir de que el 70% de la Tierra es agua, y el 70% de nuestro cuerpo también se compone de agua. El agua es fundamental para el desarrollo de la vida de las personas, pero también es fundamental para el desarrollo de las comunidades. No solo es importante para el uso doméstico, sino que también lo es para la industria, la agroindustria, lamentablemente, la minería, etc. En los próximos 10 años nosotros vemos que lamentablemente de no poder generar un cambio significativo en la conducta productiva del ser humano, parte importante de nuestro planeta tendrá serios problemas de abastecimiento de agua por este motivo. Y es necesario hacer conciencia de la importancia que reviste el manejo integrado de nuestras cuencas, pero también es importante que podamos entender todos y llevar esta conciencia a todos lados, y es muy importante el trabajo que ustedes hacen como movimiento también, de poder transmitir todas estas falencias que tiene el Estado de Chile y principalmente la institucionalidad de las aguas a la conciencia de todos los chilenos y chilenas. El desarrollo de la humanidad en realidad tiene una de sus premisas, una relación muy importante con el agua. No solo es como un fluido imprescindible para la agricultura o la pesca o la navegación, que han estado, digamos, en la base del desarrollo social y económico de todas las culturas, sino que también es una narrativa hoy, porque lamentablemente ya en Chile se nos está agotando este bien tan preciado. Chile tiene gran cantidad, es bastante rico en este recurso. Lamentablemente está mal distribuida, y lamentablemente la gestión de las aguas en Chile es la que en realidad está en crisis.
La normativa redactada, por ejemplo, en dictadura, entregó a los privados el dominio sobre las aguas, a través de derechos de aprovechamiento cedidos de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad, dejándole un poco al mercado la responsabilidad de asignar en el fondo el recurso. También igual desbarató los mecanismos reguladores y fiscalizadores del Estado. Esto permite entonces el surgimiento y consolidación de un robusto mercado de aguas, que es muy lamentable, con los derechos de aprovechamiento que se han ido asignando en el fondo, como les decía, de manera gratuita, ilimitada y a perpetuidad. Pero la verdad es que en realidad, aparte de ir secando las comunidades, ha ido reportándoles multimillonarias ganancias a ciertos propietarios que, como sabemos, son los menos en Chile, que concentran lamentablemente todas las fortunas, y uno de sus capitales más importantes es el agua. La gestión sobre las aguas vigentes en Chile hoy arrastra falencias desde hace más de 40 años en realidad, con anterioridad, por ejemplo, al Código de Aguas, en el Código de Aguas de 1951, la primera vez, o sea, fue la primera codificación en esta materia, digamos, existente en Chile, y le entregaba al Estado diversas herramientas para ejercer un control sobre las aguas y sus posibles usos. El Estado en ese minuto podía caducar derechos que no se utilizaran, priorizar el uso de agua cuando dos o más personas, por ejemplo, lo requerían. Las peticiones de derechos debían explicitar su uso sin poder ser alterado, y una vez otorgado el derecho de aprovechamiento. Y los derechos de agua estaban indisolublemente asociados a la propiedad de la tierra. Y en 1967 se produce una reforma constitucional que declara las aguas chilenas de dominio nacional y expropiable en caso de que se requiera, conforme a los cambios de la tenencia y el uso de la tierra que impulsaba la reforma agraria en ese minuto. El Código de Aguas de 1981 lamentablemente demolió la institucionalidad vigente en ese minuto, y introduciendo un modelo único de gestión de aguas a nivel mundial, y eso hay que recalcarlo porque es único a nivel mundial, caracterizado por la nula regulación y una débil fiscalización institucional. Y cuando me refiero a débil fiscalización institucional, por ejemplo, que uno de los entes que regula el mercado de las aguas es la DGA. Y sus fiscalizadores, por ejemplo, en la región de Valparaíso, que tiene tantos conflictos con el agua, son solamente 2. Hoy creo que están en un proyecto que, de acuerdo a los planes de escasez hídrica, sumarán 2 fiscalizadores más, pero también se hace insuficiente para la cantidad de problemáticas que tenemos en la provincia de Petorca. Y principalmente también en Valparaíso, no olvidar que Valparaíso es una de las regiones más golpeadas con conflictos ambientales. Entonces, la verdad es que es insuficiente la fiscalización y es muy pobre, por decirlo así, el rol que cumple la DGA en la región de Valparaíso, y no solo en la región de Valparaíso, sino que en todas las regiones que hoy están sufriendo este estrés hídrico. Bueno, en este Código de Aguas vino a separar el agua del dominio de la tierra, y ahí se produce algo tremendo, porque hoy tenemos propietarios de agua sin tierra y viceversa, propietarios de tierra sin agua, lo que da paso a la especulación de las aguas y le da paso a el mercado principalmente de aguas, que se ha transformado en algo, por decirlo menos, vergonzoso para nuestro país. La verdad es que fue uno de los más grandes errores que se pudo haber cometido con respecto al agua, mirarlo como un bien económico. Algo que no se ve en otra parte del mundo, y en 1992, por ejemplo,
el expresidente Patricio Aylwin ingresa al Parlamento una moción para modificar aspectos claves del Código de Agua, que en lo sustancial buscaba establecer límites a la concesión de los derechos de aprovechamiento y que estos, una vez entregados, volvieran a manos del Estado, en caso de que el titular no les diera uso, que era un poco lo que sucedía antes del Código de 1981. Pese a la urgencia que se le dio a esta modificación, lamentablemente el proyecto demoró en el Congreso 13 años, periodo en el cual se comienza la enajenación y la venta de las sanitarias como ESAL, ESVAL, EMOS. Y hasta entonces el Estado comienza, digamos, tenía parte de más del 51% de estas empresas y comienza ya desde ahí a entregarlas a consorcios extranjeros y que concluyó finalmente en el gobierno de Sebastián Piñera con la venta de las últimas acciones que conservaba el fisco, perdón, ahí sí, que conservaba el fisco en la propiedad del agua potable en Chile. Entonces, en Chile, en definitiva, el 90% de los derechos son de propiedad de 3 grupos económicos, como es AES-Gener, que es estadounidense, Endesa, que están los españoles ahí, Colbún, que es el grupo Mate, y a estos grupos económicos no les interesa, obviamente, que el agua sea más que una mercancía, ¿no? Y que sea un bien transable como podemos transar un automóvil, por ejemplo, en el mercado. O sea, da igual. Finalmente, en el año 2005 se viene una modificación de la ley 20.017, recién ahí ve la luz, digamos, pero lamentablemente las fuertes presiones también desde el mundo privado, en los que se encontraba Endesa, que por ese entonces poseía el 60% de las aguas para generación hidroeléctrica del país, y las negativas de los parlamentarios resultó finalmente ser una reforma muy cosmética, porque profundiza finalmente mucho más el mercado de las aguas. Entonces, la moción finalmente no, la moción de restitución de derechos del Estado no fue atendida y fue reemplazada por un cobro anual de una patente por no uso solamente. Cuyo fin era desincentivar, se suponía, la acumulación ociosa del agua, es decir, que hay gente que compraba derechos, o sea, accedía gratuitamente a estos derechos a perpetuidad, digamos, y los dejaba ahí como un bien casi, como un bien capital que no lo iban moviendo hasta que fuera aumentando su valor. Entonces, para evitar eso, que era lo que se quiso evitar, entonces había que hacer un cobro anual. Pero finalmente, lo que se produce ahí es que este cobro era más bajo, el cobro anual, que las multas que se podían pagar. Por lo mismo, no se llega a nada, más o menos como regla general, en el fondo, en Chile, a ver, me fui, perdón. Bueno, como decía, hace 15 años de la entrada de la única reforma, en el fondo, realizadas en el Código de Agua, porque ya han pasado 15 años de eso, de 1981, los hechos demuestran que no ha logrado corregir uno de los principales vicios del sistema, que es el acaparamiento especulativo. Pero si bien lo castiga, en algún grado nunca lo elimina. Por lo tanto, finalmente llegamos a lo mismo. Entonces, lamentablemente, por ejemplo, la especulación de las aguas ha llegado a tal punto que hoy, por ejemplo, los camiones aljibes que transitan por la provincia de Petorca o por las 138 comunas que están hoy en restricción declaradas zonas de catástrofe hídrica, y pese a que estamos en pandemia, o sea, en abril de este año se declaran 138 comunas como restricción, como zonas de catástrofe hídrica, lo que indica
que en realidad nuestra gestión de las aguas está en crisis, y que parte de estas leyes, digamos, o de la ley de agua, es la que viene en el fondo a dar el soporte técnico, aparte de darle el soporte técnico, viene a catapultar y a relevar, a catapultar, digamos, el agua para las comunidades y el derecho humano al agua, y a relevar el mercado de las aguas. En 1980, cuando se consagra en la constitución política, digamos, el mercado de las aguas, es a través del artículo 19, numeral 24, que dice: los derechos de los particulares sobre las aguas constituidos en conformidad a la ley otorgarán la propiedad sobre ellos. Y desde ahí en adelante, más con esta ley de agua que les estoy comentando, comienza todo un mercado que ha sido realmente lo que ha llevado a todas las comunidades, a estas 138 comunas que hoy tenemos en Chile, y que lógicamente va esto en ascenso, ha llevado a que se empiece un mercado especulativo de aguas, ya no con el fin que era antes, no solo con el fin de la agroindustria, la industria, las forestales o las hidroeléctricas, sino que también para el consumo humano. Y eso ha sido nefasto, la verdad, porque Chile, por ejemplo, entre el 2015 y 2017 gasta más de 10.000 millones de dólares solamente en proveer de agua a las comunidades que se encuentran con problemas de restricción de agua, como la provincia de Petorca. A nosotros, por ejemplo, la primera declaración que se hizo a la provincia de Petorca fue el año 2008. Y desde ahí en adelante la provincia de Petorca ha sido declarada todos los años, excepto el 2009, han sido declaradas como zona de catástrofe hídrica. El año 2010, en la provincia de Petorca deja de correr agua por nuestros ríos, ya no vimos más correr el agua, y desde ahí se viene una debacle lamentable para nuestras comunidades. Les puedo comentar que hoy, por ejemplo, tenemos comunidades que, si bien nos dicen en el papel, les vamos a entregar 50 litros de agua por persona en los camiones de aljibe, y eso no es posible, porque esto le entrega la responsabilidad a los municipios que por lo demás son bastante pobres, y que, por ejemplo, el municipio de Petorca gasta entre 14 y 16 millones de pesos mensuales solamente entregando agua de consumo humano, con camiones aljibe. Y lamentablemente ahí viene otra pillería, porque cuando nos decretan a nosotros como zonas de restricción hídrica, como zonas de catástrofe hídrica, ellos también hacen un decreto en que los camiones aljibes que transiten por la provincia de Petorca, que entreguen el agua, así como los pozos, digamos, no necesariamente tenían que contar con certificación sanitaria. Y eso ha sido terrible en realidad, porque, por ejemplo, nosotros hemos visto acá con mucho resquemor que muchos limpiafosas pasan a ser camiones que entregan agua a sus comunidades, a las comunidades de Petorca. Entonces, cuando se hicieron las dos misiones de observación, una en el 2014 y el 2018 con el INDH declara de que las aguas que se entregaban en la provincia de Petorca a sus habitantes, entregadas a través de camiones aljibe, estas aguas, digamos, finalmente venían con altos contenidos de nitritos, pero también venían con altos contaminantes como Escherichia coli, entre otros. Lo que ha enfermado obviamente a nuestra población, y ni decir de los estanques, por ejemplo, que se dejan en las casas, que son plásticos por lo demás, y que terminan con hongos, bueno, y un montón de residuos que yo creo que para nadie es sano en la vida que se le da al agua y a la gente de nuestra provincia de Petorca. Está así la problemática en la provincia de Petorca, que por ejemplo yo creo que es impensado. Yo veo algunas
mujeres por ahí, que me imagino que son mamás, y si no tienen sobrinos, y si no conocen a lo mejor sus hermanos menores, y, y, o sea, acá los niños de la provincia de Petorca tienen escuelas con 2 horas de agua al día. O sea, los niños entran a las 8 de la mañana, salen a las 4 de la tarde, y tienen horarios de agua desde las 9 a las 11 de la mañana. Los niños no pueden entrar al baño en los horarios que no hay agua. ¿Cómo lo hacen las niñas? A las mujeres de aquí presentes les pregunto. ¿Cómo los hacen? ¿Cómo lo hacen las niñas que están, en definitiva, en estas escuelas y que están en periodo de su salud menstrual? Obviamente que hay deserción escolar. No, hay una problemática tremenda y profunda en su autoestima. Hay una problemática tremenda en que también son nuestras mujeres las más afectadas. Y la verdad es que los quise llevar un poco a este plano de las mujeres porque en Chile, y así como yo creo que en Latinoamérica en general, no hay mucha información sobre lo que acontece, ni hay muchos estudios sobre lo que acontece con las mujeres y las niñas, adolescentes y niñas. No hay mucha información sobre lo que acontece con ellas en sus cuerpos. Y eso es una preocupación tremenda desde nuestra organización. Como Mujeres Modatima, nosotros creemos que tenemos un desafío tremendo por delante, porque también es importante que se entienda que, por ejemplo, de acuerdo a la Fundación Amulén, 8 de cada 10 recolectores de agua son mujeres. ¿Quiénes se han visto más precarizadas en la provincia de Petorca? Son las mujeres, porque los hombres han migrado del territorio, ya que no pueden sostener la agricultura familiar campesina o su vida de crianceros, y han tenido que migrar. Y muchas quedan solas. El 30% de las mujeres en la provincia de Petorca se encuentra sosteniendo a su familia, y a la vez haciéndose cargo de un recurso tan importante como el agua. Entonces, no olvidar de que somos, en definitiva, son las mujeres, y en el caso de Petorca, yo hablo desde la ruralidad, son las mujeres las principales encargadas de, en definitiva, de dar uso a este vital elemento. Pero también hay una relación intrínseca en la relación que ellas construyen con el hombre o con los hombres que habiten en su entorno, con el acceso a este recurso. Entonces la verdad es que es de alta preocupación para nosotros, porque tampoco, por ejemplo, las leyes de agua son tremendamente machistas. No, por ejemplo, las juntas de vigilancia en su gran mayoría las componen hombres. Hoy vemos, y yo me alegro mucho de ver mujeres empoderadas que están dando la pelea, que están en la cabeza de las dirigencias de las APR, que es el agua potable rural, y que, por ejemplo, acá hay una APR compuesta solamente por mujeres y dirigida por ellas. Y eso es un tremendo logro, porque cuando ellas en el fondo están en esta dura lucha, porque también tienen esta lucha inconstante, o sea, constante con el agua. Por ejemplo, les cuento un caso de hace unas semanas atrás, esa APR recibe 20 litros de agua por día con camiones aljibe, agua de muy mala calidad por lo demás, y hay muchas mujeres, la gran mayoría en ese territorio son mujeres. Y finalmente lograron ellas, por una toma de un pozo, que le llamaron el Pozo del Pueblo, tomaron ese pozo, hicieron presión, y finalmente la DOH decide entregarles y habilitarles un pozo que tenían ellos en el río. ¿Quiénes fueron los primeros que salieron? Fueron los hombres, liderados por Ignacio Álamos hijo, dueño de Agrícola Viento Norte, y inmediatamente en contra de que ellas no pudieran tener este vital elemento. Entonces, lamentablemente, creo que en ese sentido faltan leyes en Chile que nosotras podamos impulsar desde una nueva constitución, donde las mujeres se hagan parte de la gestión de las aguas. Creo que es imprescindible, porque la mirada de la mujer es muy diversa respecto al recurso.
Entonces, no, porque no tan solo es para el uso doméstico, la mujer va a poder compartirlo y siempre tiene esa mirada de poder compartirlo con sus compañeras en las huertas, no sé, hacer como que tiene en definitiva esa gracia intrínseca de poder ser más generosa también con su comunidad. Entonces creo que cuando vamos hacia allá, hacia lo que es constituyente, a mí me parece urgente tener una ley de aguas que finalmente, o sea, primero cambia la constitución y luego cambia la ley de aguas que finalmente pueda relevar el rol de la mujer en la gestión de las aguas. Es primordial, la verdad. Así es que no sé si Camilo quiere agregar algo a eso o... Camilo, te doy el pase. No Ahí, sé si me hola, extendí mucho. no sé, no, no voy a agregar nada. Ah, no, mentira, sí, sí voy a agregar, enseguida. Deja, porque le pasa que tengo mi computador medio malo, entonces donde dejé notado unos cuantos apuntes, se me quedó un poco pegado al computador. Pero ok, ahí sí. Bueno, como decía recién mi compañera Lorena, hay un marco jurídico el cual permite, bueno, antes que todo, disculpen, para quienes se unieron después, mi nombre es Camilo Mancilla, yo soy parte de la Mesa Nacional de Modatima, soy oriundo de la región de Magallanes, soy geógrafo y me dedico a temas relacionados a Modatima en específico, ya a las dimensiones de las discusiones de la sociedad, relaciones sociedad-naturaleza, específicamente sociedad-agua. Eh, y en ese sentido, para poder continuar con lo que decía recién Lorena, hay un marco jurídico que permite la privatización de las aguas en Chile. Y que a mí me parece que recae específicamente en 4 problemáticas, en las cuales yo las suelo llamar controversias, porque son como 4 puntos de discusión a través de los cuales la gente se posiciona y arma grupos de discusión en torno a estos 4 elementos relacionados al agua. Me parece que el primero sería la propiedad, o sea, cómo va a ser la propiedad de las aguas. Entonces, en ese sentido, el agua puede ser un bien nacional de uso público, como señala el Código de Agua, aunque enseguida lo privatice, señala que es un bien nacional de uso público, puede ser una propiedad colectiva, puede ser una propiedad privada, puede ser elementos para ser una propiedad ocupada como capital financiero, puede tener distintos elementos de propiedad, distintas facultades y propiedades como una propiedad. Entonces me parece que por ahí recae una primera parte de esta discusión. Después me parece que una segunda parte de la discusión recae en la parte que está relacionada a en qué forma vamos a darle uso a esta agua, cómo vamos a usarla. Si va a ser un uso industrial, agrícola, humano, de ocio, de recreación, de espiritualidad. Hoy en día yo creo que ya no es necesario, yo creo que por lo menos yo llevo encerrado en mi casa desde que comenzó la cuarentena en la región metropolitana. No sé si ustedes. Lo único que quiero saliendo de esto es salir a encontrarme con un mundo natural completamente distinto, y creo que ahí hay una relación espiritual de ocio y recreación que espero que siga estando ahí afuera, más allá de los cuantos metros que me separan de un parque. Tercero, me parece que hay un tercer elemento de discusión siempre entrometido dentro de esto, es cómo vamos a gestionar. Porque una cosa es cómo va a ser la propiedad, otra cómo va a ser el uso, y tercero, cómo va a ser la gestión de esto. Entonces, ¿cómo tomamos las decisiones en torno a la gestión del agua o de los recursos o bienes comunes naturales? Entonces, en ese sentido, puede ser como hoy en día, que solamente para quienes son propietarios. Hoy en día, por ejemplo, no sé si alguno de las 93 personas que se encuentran presentes en esta discusión tienen derecho a aprovechamiento de agua. Si es que tienen, no es ningún delito por si acaso, está dentro de conformidad, está a conformidad de la ley, pero hoy en día quienes no tenemos derechos de aprovechamiento de agua, no tenemos las facultades para tomar decisiones sobre qué sucede con el agua dentro de nuestras cuencas. Eso más adelante lo voy a explicar bastante bien. Y por cuarta controversia, problemática, en la cual nos podemos ir agrupando en torno a esto, es más o menos también una cosa que nos atinge a todos, es cómo proyectamos nuestra vida de aquí hacia el futuro. Y es por lo siguiente, porque las vidas de las comunidades, o sea, vidas las cuales se encuentran cruzadas hoy en día a un periodo que es de la agroindustria en Chile, encuentran una ruptura en sus formas de vida tradicionales. Y en ese sentido no estoy diciendo que debamos vivir todos en casas o con tecnología antigua o eliminarnos de cosas que nos entrega, de bienes que nos entrega el mundo moderno y la tecnología, sino que
Un ejemplo de la ruptura de las formas de vida sería, por ejemplo, mi querida amiga Verónica Viltes, ella que es una dirigente de una agua potable rural en San José de Cabildo, en la provincia de Petorca. Hoy en día sus animales, que son herencia de los padres de sus padres, que han pasado animales por familia de familia, reproduciéndose, hoy en día, por la gran escasez hídrica, no tienen agua para poder alimentarlos y se han ido muriendo. Entonces son elementos los cuales, por una parte, ellos les han permitido subsistir y resistir desde la pobreza rural, desde la precariedad rural, poder ir combatiendo esa pobreza a través de los bienes, servicios que puede entregar un animal dentro del trabajo rural, y por otro lado también rompe con sus formas de vida, porque hoy en día muchos de los servicios que ella adquiría, bienes y servicios que adquiría de esas relaciones con la naturaleza, los tiene que ir a adquirir ahora al supermercado, y supermercados que son nuevamente los dueños de esos supermercados, un puñado de personas que seguramente no entren más de, ¿cuánto? 10 personas en el país que son los dueños del supermercado. Entonces, en ese sentido, para entrar a algo que es mucho más conciso y que yo quiero hablar de la nueva Constitución, ¿qué es lo que se viene en la nueva Constitución? Y que estos 4 criterios que acabo de mencionar son importantes tenerlos claros. Me parece que lo que ganamos sí o sí enseguida con una nueva Constitución es una hoja en blanco. Y una hoja en blanco que va a eliminar lo siguiente. Artículo 19, numeral 24, inciso final. ¿Qué indica este artículo en la Constitución? De la Constitución. Yo siempre tengo mi Constitución acá al lado mío. Esto es: los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos y constituidos en conformidad de la ley, otorgarán a sus particulares propiedad sobre ellos. ¿Esto qué quiere decir rápidamente? Yo no soy abogado por si acaso, me ha costado mucho ir entendiendo muchas cosas relacionadas al marco jurídico de las aguas. ¿Ahí están compartiendo pantalla? Lore, mejor no compartas pantalla, así nomás yo creo. Me confundí un poquito. Entonces, me parece que lo que hace el artículo 19, numeral 24, inciso final, y que esto lo vuelvo a repetir, artículo 19, numeral 24, inciso final, porque estamos a muy pocos días de una nueva constitución, y la derecha sigue siendo rechazar para reformar. Disculpen, pero la propiedad privada sobre las aguas no se puede reformar. Se cambia en una constitución. Entonces no vamos a hacer reforma en la constitución a la propiedad privada sobre el agua. Entonces lo que quiero que entrega esto, dice que los derechos de los particulares, o sea que los derechos que cualquier persona tenga sobre las aguas, y se encuentren a conformidad de la ley, o sea, por ejemplo, tener derechos de aprovechamiento de agua, serán reconocidos y constituidos a conformidad de la ley y otorgarán propiedad sobre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Privatización del agua en Chile. Cuando tú tienes propiedad sobre algo, sobre grandes bienes, inmuebles, por ejemplo, muebles o inmuebles, puedes inscribirlos en conservador de bienes raíces, así como un auto, una casa, etc. ¿Y qué te permite eso? Comprar, vender, arrendar, hipotecar, herenciar agua, derechos de aprovechamiento de agua. Es bien interesante también este elemento, pero eso yo se lo dejo más a los abogados en su discusión, es que este no es un derecho que recaiga sobre el agua en sí mismo, y esa es una discusión que los abogados que intentan defender el modelo de agua siempre también caen. Te dicen, no, pero si el agua es un bien nacional de uso público, en el artículo número 5 del Código de Aguas aparece esto. Claro, sí, porque dice que es un bien nacional de uso público de todas y todos los chilenos. Y lo que te hace la Constitución con el Código de Aguas es que tú tengas derecho de aprovecharte de las aguas, propiedad de aprovecharte de las aguas. Por eso mismo, en Chile no se puede robar agua. Lo que se hace es usurpar agua. Porque yo para robar agua tendría que robarte el derecho de que tú te puedas aprovechar de las aguas. Y yo no puedo quitarle a nadie el derecho de aprovecharse. Sí puedo interrumpirlo, o sea, usurparlo. Eso le costó a nuestro vocero nacional, Rodrigo Mundaca, en sus denuncias contra Edmundo Pérez Lloma, 2 veces ministro de Chile, ministro del Interior de Chile, ex ministro del Interior de Chile, denuncias por injurias y calumnias con publicidad. Entonces, ¿por qué? Porque Edmundo Pérez Lloma no robaba agua. O sea, no iba con un vasito de agua y le sacaba un poco de agua a un río y seguía corriendo. No puede hacer eso. Solamente usurpado. O también se le llama extracción ilegal de agua, por si acaso. Se ponen a revisar por ahí querellas y distintos papeles legales. Entonces, bueno, a mí me parece que lo primero que tenemos que hacer para una constitución, papel en blanco, hoja en blanco, vamos a eliminar el artículo 19, numeral 24, inciso final. Pero la Constitución no se escribe en negativo, entonces yo no puedo escribir en la Constitución, no quiero que el agua sea un bien privado. No puedo poner eso. La Constitución se escribe en positivo. Entonces me parece que hay ciertos elementos que los voy a ir mencionando enseguida, que poder llevar nuestra visión como Modatima, o la visión de muchas comunidades, porque nosotros venimos trabajando con muchas comunidades hace más de 10 años,
relacionadas a el agua. Entonces me parece a mí que lo primero en ese sentido... hay una pregunta sobre si se pueden referir de manera general cuál es la orgánica de Moa Timaya. Después veo eso. Entonces, consagrar, primero me parece que lo que tenemos que hacer, sí, hay varias preguntas. Me parece que lo primero que tenemos que hacer es consagrar el derecho humano en el derecho humano al agua en la nueva Constitución. Y esto va conllevando distintos puntos. Primero, tenemos que garantizar el agua como un bien común. O sea, que sea propiedad de todas y todos los habitantes de un territorio, de una cuenca, por ejemplo. Este primer punto, yo creo que tiene más lógica cuando vaya avanzando con los otros, vamos a ir regresando. El segundo punto, me parece que hay que garantizar el acceso al agua. Porque hoy en día, tal como decía Lorena hace un rato, más allá de que decimos de que, según la Organización Mundial de la Salud, se indica que per cápita, cada uno, para no tener efectos nocivos sobre la salud, debemos consumir o debemos tener sobre 100 litros de agua para todas nuestras actividades durante el día. Y en la provincia de Petorca se entregan 50 litros de agua por persona al día, o sea, estamos por debajo de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud. Pero más allá de que se entregan 50, esto en la práctica es totalmente distinto. ¿Por qué? Uno, porque se entrega a través de camiones aljibes, o sea, no son fuentes intermitentes de agua. Y segundo, al ser intermitentes como consecuencia de lo otro, al ser intermitentes, ¿se imaginan una cañería a la cual le entra agua de forma intermitente? ¿Qué tiene entre medio? Tiene aire. Entonces muchas veces las APR, al sustentar de agua, abastecer de agua a las comunidades rurales, cuando empieza a correr el caudalímetro que está sacando con una cierta cantidad de agua, indica muchas veces que hay aire. Hay estudios de distintas asesorías parlamentarias que se han hecho en la zona que indican de que realmente la gente está consumiendo casi 30 litros de agua al día. O sea, 30 litros de agua al día, cuando fueron a tirar la cadena del baño se les fue 5 o 7 litros de agua, cuando se ducharon se les fueron 10. De ahí con otras cosas durante el día, no sé cuánto. Entonces me parece que por ahí hay un segundo elemento. Entonces dije, primer elemento, garantizar el agua como un bien común, cambiar la propiedad para que sea de todas y todos. Segundo, garantizar el acceso, porque hoy más allá, garantizar el acceso. Tercero, constituir modalidades de gestión colectiva del agua. Y con esto regreso también al por qué la propiedad debe ser de todas y todos. Porque hoy en día, el artículo 222 y 223 del Código Agua permite solamente voz y voto a quienes sean propietarios de derechos de aprovechamiento de agua dentro de organizaciones de usuarios de agua. ¿Qué hace esto? Hace que yo solamente vea el río correr y no pueda tomar decisiones sobre él. Hace entonces de que el río pueda ser chupado entero para la producción agrícola de la zona y yo no tenga decisión sobre él. Que acumulemos mayor cantidad de agua, nuestras reservas de agua artificiales o naturales, en tales fechas y las soltemos en otras fechas, sin capacidad que yo tenga decisión sobre ello. Pero eso no es tan solo lo terrible, que tan solo me excluyan o nos excluyan, hombres y mujeres de una cuenca, que nos excluyan esa toma de decisiones, sino que también quienes tengan más derechos de aprovechamiento de agua tendrán mayor cantidad de votos. O sea, imagínense, yo tengo 1 litro por segundo, por decir algo, no tengo por si acaso, y aparece Edmundo Pérez Llama nuevamente, disculpa Edmundo, y él tiene 200 litros por segundo, o sea, él tiene 200 votos contra mí, 1 voto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, Lorena, mi compañera que acaba de presentar, tiene 0,5 litros por segundo? Ella ni siquiera tiene todavía 1 voto. Tiene que juntarse con otros propietarios de agua, tomar las mismas decisiones para recién tener 1 voto. O sea, tienen que juntar 1 litro aunque sea. Después, cuarto, me parece a mí que es muy necesario hoy en día restituir la propiedad del agua en la tierra. Porque con la propiedad privada sobre el agua, lo que se genera es que por un lado se genera un mercado de la tierra y un mercado del agua. Ahí Lorena estuvo comentando que hoy en día tenemos gente campesina, la cual tiene agua y tiene tierra, gente la cual es campesina y tiene tierra y no tiene agua, y gente la cual no sabemos dónde vive porque no vive en el territorio y que tiene agua y no tiene tierra. ¿Qué hace alguien que tiene agua y no tiene tierra? Bueno, eso lo destina para proyectos futuros y eso es especular con el agua. Bueno, y en los avances legislativos, lo que señalaba hace un ratito Lorena, solamente en el año 2005 se generaron las patentes por no uso de agua. ¿Saben qué tienen patentes por no uso no pagadas? No pagadas. El hermano del ministro de Cultura, Pedro Walker Prieto, el hermano del ministro de Cultura, José Antonio Walker Prieto, tiene 28.000 litros por segundo en la región de Aysén, 3 años consecutivos sin pagar sus derechos de aprovechamiento de agua. Ahora en marzo se lo iban a rematar, no he vuelto a revisar si se lo remataron finalmente o no. Y así como el hermano ministro de Agricultura no paga las patentes por no uso,
el 66% de los multados con las patentes no uso no pagan los derechos, sus multas, sus patentes relacionadas a la cantidad de agua o a la no utilización de esta agua. Entonces me parece que por ese lado, por un lado, tenemos que poder volver a regular esta restitución de la propiedad del agua en la tierra. Pero por otro lado, de que podamos gestionar el agua por separado a la tierra, ha generado que hoy en día en Chile exista mayor cantidad de agua en papel que físicamente en los territorios. Que corriendo o alimentando nuestras cuencas. Es el sentido del 80% de las cuencas a nivel nacional, las cuales se encuentran sobreotorgadas de derechos de aprovechamiento de agua. La cuenca del río de la Ligua, allá en la provincia de Petorca, se encuentra sobreotorgada en un 120 y tanto por ciento. La cuenca del río Choros, en la cuarta región, se encuentra sobreotorgada en un 800%. Es impresionante, o sea, le sacan, o en papel existe 800 veces mayor cantidad de agua en papel lo que existe realmente dentro de ese territorio. O sea que si los usuarios y propietarios de agua decidieran sacar toda esa cantidad de agua que tienen en papel, que tienen por derecho de aprovecharse del agua, podrían secar el río seguramente en unas cuantas semanas, o los cuerpos de agua en unas cuantas semanas. Después de eso, a mí me parece muy necesario, para poder ir defendiendo y podamos consagrar realmente un derecho humano al agua, que esa es la idea de la Constitución, y le estamos dando la bajada, es una nueva institucionalidad ligada a las aguas en Chile. La Dirección General de Aguas cada año se encuentra de manera más precaria. O sea, ya señalaba hace un rato, Lorena, que en la región de Valparaíso, con todos los problemas ligados a la provincia de Petorca, la provincia de Aconcagua, la provincia de Valparaíso, las distintas discusiones y problemáticas multidimensionales del agua que existen en esa zona, existen 2 fiscalizadores solamente para la región de Valparaíso. O sea, 2 personas las cuales se encargan de hacer estas fiscalizaciones. Saben que nosotros como Modatima, hace 10 años que veníamos denunciando, por ejemplo, a Ignacio Álamos, el cual es cuñado del senador Coloma, por extracción ilegal de agua. 10 años después, recién se vino a comprobar que el tipo sí usurpaba ilegalmente agua. O sea, 10 años después, denuncié, solo hicimos 10 años antes. Entonces, en ese sentido, necesitamos ver qué cantidad de fiscalizadores, y a nivel nacional, no son muchos más tampoco, son 32 fiscalizadores a nivel nacional. Por otra parte, a mí me parece de que cuando nosotros decimos que vamos a cambiar la propiedad privada a una propiedad colectiva, o sea, estos derechos de aprovechamiento de agua pasan de un régimen jurídico, el cual es de un derecho civil, de un derecho sobre la propiedad civil privado, que hoy en día, por ejemplo, si yo tengo un conflicto, por ejemplo, por decir con Lorena, sobre temas de cómo ocupamos las aguas, nos tenemos que ir a un juicio civil. La DGA es mera espectador o mero entregador de antecedentes por un conflicto. A diferencia, como era anteriormente, que como el agua era solamente un derecho que se entregaba para poder aprovecharse, pero no como un derecho de propiedad, siempre sigue siendo un derecho administrativo. Entonces la administración pública siempre tenía que ser concisa a lo que la normativa dijera y a resolver respecto a lo que la normativa dijera. Entonces también significa hoy en día que necesitamos una nueva institucionalidad que cambie la propiedad privada del agua y genere las facultades para intervenir en las discusiones en los territorios sobre el agua. Y por último, en este quinto punto de nueva institucionalidad, me parece, y salió entre las preguntas hace un ratito que estaba leyendo, catastros de agua. O sea, yo creo que quien hizo esa pregunta era una pregunta retórica, que sabe la respuesta. En Chile existen varios catastros de agua. El principal debe ser el catastro público de agua, que se encuentra en la página de la Dirección General de Agua. Pero lamentablemente, dependiendo qué zona del país nos encontremos, ese catastro tiene una representatividad total entre un 30 y 50% del total de los derechos de aprovechamiento que se encuentran dentro de esa cuenca. ¿Por qué? Porque hoy en día tú puedes inscribir derechos de aprovechamiento tanto en la Dirección General de Agua, pero como también en el Servicio Agrícola Ganadero, o el Juzgado de Policía Local, o a través de distintos elementos, a través de distintos instrumentos que existen dentro de las cortes de policía local. Entonces, hoy en día existen varios catastros los cuales por ley debiesen estar homologados en uno solo, porque hay ley que indica que una vez al año el Consejo de Bienes Raíces debe homologar su catastro junto al catastro de la Dirección General de Aguas, cosa que no sucede. Y tenemos un catastro que es sumamente precario. Yo me dedico a investigar a personas en específico que son usurpadores, ladrones de agua, conflictos de interés de agua, y muchas veces para poder llegar a ellos no es descargar un Excel como a la nueva juventud nos gusta, bueno, yo no soy tan joven parece,
no soy parte de Viernes por el Futuro, son muy jóvenes, pero tengo 30 por si acaso. Pero tenemos un catastro el cual es difícil trabajar. Es difícil trabajar, no tiene sus coordenadas geográficas bien constituidas, etc. Y por último, para poder consagrar el derecho humano al agua en la Constitución, para que sea una letra verdadera, no una letra falsa puesta en papel, necesitamos dar prioridades de uso al agua. Y esto específicamente a través de la planificación territorial. Porque hoy en día la separación del agua y la tierra pareciera ser que no fuese solamente a través del mercado de la propiedad, sino que también cuando nosotros nos ponemos a revisar, por ejemplo, los planes de gobernanza, las estrategias de recursos hídricos, distintos elementos que presenta el gobierno relacionados a las aguas en Chile, la utilización de la agua en Chile, a los conflictos por el agua en Chile, parecieran que tan solo existen dos dimensiones para ellos para tratar el agua. Por una parte, gobernanza, a través de las organizaciones de usuarios de agua, que ya indiqué hace un rato que no somos todas y todos, sino que son solamente los propietarios. Y por otra parte, infraestructura hídrica. Pero en ninguna parte estamos hablando de la cantidad de agua que está chupando la agricultura, la agroindustria en toda la zona central del país, o cómo la minería está consumiendo esa cantidad de agua, o cómo distintos elementos que podemos ir poniendo dentro de un plan de zonificación a través de instrumentos de planificación territorial, que podemos hacerlo entre todas y todos a distintas escalas. Para mí, principalmente, debiese ser a través de cuenca, desde una cuenca, y de la cuenca ir constituyendo cuáles van a ser los usos que vamos a tener dentro de ese lugar, porque las formas de actividades, tanto económicas, culturales, sociales, que existen dentro de una cuenca, también van a ser las formas y las cantidades de agua que vamos a estar consumiendo dentro de esa cuenca. O sea, si yo coloco dentro de la caja de una cuenca, dentro de la caja de un río, o dentro de una cuenca, a lo largo de una cuenca, conozco una industria de celulosa, obviamente esa industria tiene que consumir tal cantidad de agua al día. Debe haber un balance relacionado a esa agua. Entonces ahí poder integrar discusiones que vienen desde la ecología política, por ejemplo, como el ciclo hidroproductivo o el ciclo hidrosocial del agua. O ciertos elementos muy técnicos que hoy día aparecen, como son la huella hídrica o el agua virtual que nosotros hemos utilizado anteriormente, que nos suele para decir, cuando desde la provincia de Petorca estamos exportando esta palta, una palta de alto calibre, de 800 gramos, 1 kilo, palta que no creo que alguno de ustedes haya comido alguna vez, porque yo nunca he visto una palta de 1 kilo, 800 gramos. ¿Cuánta agua estamos exportando al extranjero? O sea, ¿cuánta agua se está yendo al extranjero realmente? Y no es agua que realmente vaya dentro de la palta, sino que para su producción, esas empresas extranjeras prefirieron que fuesen producidas en Chile, en vez de producirlo en sus territorios, en vez de consumir las aguas de sus territorios. Entonces me parece que ahí hay varios elementos los cuales nos van sirviendo para poder discutir cómo vamos a consagrar el derecho humano al agua en la próxima Constitución. Los vuelvo a repetir para hacerlo ahí como rápidamente, un punteo. Primero, propiedad, garantizar el agua como un bien común. Segundo, garantizar el acceso. Tercero, constituir modalidades de gestión de agua colectiva. Tercero, restituir la propiedad del agua y la tierra. Y cuarto, quinto, nueva institucionalidad. Y sexto, prioridades de uso. Prioridades de uso, instrumentos de planificación, utilización desde cuenca. Por último, me gustaría poder señalar de que hoy en día esta discusión de las aguas ya ni siquiera lo podemos tratar desde otras dimensiones. Miren, a mí se me hace muy extraño, por ejemplo, hoy en día que se pueda cambiar así como así, que se pueda cambiar la situación de las aguas o la industria extractiva en Chile. A mí me preguntan cuál era el tercero. Disculpen que yo también me confundí al mencionarlas todas, así que les voy a mencionar de nuevo. Primero dije, garantizar el agua como un bien común, o sea, la propiedad. Segundo, garantizar el acceso, o sea, garantizar que todos podamos tener acceso a una cantidad de agua en buena calidad y permanente, que no sea intermitente. Tercero, constituir modalidades de gestión colectiva del agua, ahí está el tercero que preguntaban. Cuarto, restituir la propiedad del agua a la propiedad de la tierra. Quinto, una nueva institucionalidad. Y sexto, tener prioridades de uso, tener instrumentos de planificación territorial. Por si acaso, sobre este último punto, en Chile ya existieron. O sea, ustedes antes cuando pedían derechos de aprovechamiento de agua a la institucionalidad, ellos les decían, ya, ¿y en qué van a ocupar el agua?
Y si ustedes no cumplían con esas aguas, que digo, con ese uso, se las quitaban. Más aún en tiempos de la Unidad Popular se definían las tasas de uso racional y beneficioso del agua. Venía un comité de técnicos y te definía, ya, tú tienes tal cantidad de hectáreas plantadas con cítricos, por ejemplo. Bueno, entonces las proyecciones que tú tienes y con la cantidad de agua que tú dices ocupar de aquí en adelante, vamos a definir tus tasas de uso racional y beneficioso del agua. Y si ustedes no cumplían con eso, le quitaban su derecho a aprovechamiento de agua. Hoy en día las multas existen por miles dentro de esto. Por último, como para ir cerrando y ir mezclando, yo creo que hoy en día el tema de las aguas no puede abandonarse junto a otras luchas más. Por ejemplo, con el tema de las pensiones en Chile en este momento. Hace poco estuve analizando bases de datos, estoy escribiendo ahí para poder publicar un reportaje relacionado a los fondos de pensiones y cómo se utilizan mes a mes en Chile. Déjenme decirles que son aproximadamente 13.000 millones de dólares mensuales, los cuales se invierte de los fondos de pensiones de todas y todos los trabajadores de Chile en industria extractiva, partiendo desde la sanitaria, que son monopolios naturales extranjeros, instalados para todos y todas nosotros, hasta lo que viene a ser el norte SQM, hasta lo que es en el sur las forestales, hasta lo que son las salmoneras, etc. Entonces, a mí me parece que para poder dar un golpe realmente, cambiar y hacer una superación de este modelo, debemos empezar a unir ciertas luchas. Y entre esas mismas luchas, me parece, como decía por ahí Nicanor Parra, son muchos problemas, una sola solución, economía mapuche de subsistencia. Yo no soy mapuche, pero me gusta también llevar la discusión hacia los mapuches, porque hace un rato hablé sobre lo espiritual y sobre lo recreativo, sobre el ocio. Y hoy en día, ¿saben qué? Con la legislación actual, el lonco Alberto Curamil, por ejemplo, tuvo que estar 1 año y medio en prisión preventiva, que es nuestro premio Nobel, por si acaso, es nuestro premio Nobel chileno o mapuche, nuestro premio Nobel mapuche, del medio ambiente, el premio Goldman 2019, y él estuvo detenido 1 año y medio en prisión preventiva por haber defendido su río con cosas las cuales por normativas, por jurisdicción, por haber tenido una buena ley ligada a la utilización de las aguas, se puede haber evitado hace mucho tiempo. Entonces también ahí va una invitación, por último, para ir cerrando, que pensemos también de que esta nueva constitución, estas nuevas leyes, estos nuevos elementos que vamos a ir constituyendo entre todas y todos, porque eso es lo que significa constitución. Constitución significa establecer conjuntamente, por si acaso. Que lo debemos establecer entre todos, deben no seguir generando rupturas en las formas de vida que cada uno quiere tener. Así que con eso abro las preguntas, a seguir conversando. Muchas gracias. Yo quería agregar a eso que es tan brutal en realidad el negocio de las aguas que hoy en Chile se rematan ríos. Y eso es lamentable. Y es lo que pasó un poco en el sur de Chile. O sea, el remate de ríos es como rematar cualquier bien inmueble. Y creo que eso es inconcebible para cualquier ser humano decir, oye, tengo el río acá. Bueno, nosotros ya no lo tenemos, pero cuando lo teníamos, o sea, para nosotros era inconcebible pensar que en algún minuto nos iban a expropiar ese río. Sin embargo, cuando en el año, yo recuerdo que en el año 85 aproximadamente, se cierra la primera parte del río Ligua, y justamente era la parte donde nosotros nos bañábamos, hacíamos como toda la vida infantil en torno al río, y nos cierran el lugar y comienza esta deforestación brutal, que fue muy dolorosa por lo demás. Talaron todo el bosque nativo para dar paso a los paltos. Desde ahí en adelante comentarles que yo soy alérgica a los paltos. Así que creo que un poco somaticé. Bueno, primero que todo agradecer por la tremenda clase, la información que entregaron. Creo que las personas asistentes quedaron súper contentas y también nos nutrieron mucho de conocimiento. Así que vamos a pasar el resto de lo que queda a las preguntas que las dejaron en el chat. Todas las personas, de hecho, pueden seguir enviando preguntas para que Lorena y Camilo las respondan. No sé si prefieren que yo les lea con mi compañero todas las preguntas o quizá para hacerlo más cara a cara e interactuar más con las personas, que ellas mismas las hagan, como les sea más cómodo a Lorena y Camilo. Sería mejor, creo yo, Camilo, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces podríamos ir haciéndolo por el orden en que apareció en el chat. Por ejemplo, la primera persona que hizo una pregunta es Viviana, entonces quizás si Viviana pueda dar la interrogante ahora sí, que prenda su micrófono para que hagan sus preguntas y quizá ir levantando la manito. De hecho se pueden poner como reacciones de así o así. Entonces si quieren hacer una pregunta pueden poner la reacción, ahí les damos el paso para que abran su micrófono y hagan las preguntas. Ajá. No sé si estará Viviana. A la Vivi yo la conozco, pero no sé si está conectada. Creo que no está Vivi. Sí, sí está. Y parece que se está conectando. Vivi, ¿estás? Bueno, yo la estoy ¿Aló? leyendo. ¿Se A lo mejor. escucha? Ahí Sí, está la Vivi. Ah, ya. ahí está Vivi. Sí, perdón, es que me ¿Cómo desconecté. afecta? No, no me acuerdo la pregunta, pero era para Lorena. Le hice dos preguntas, quizás podría responder al tiro. Ya, me las respondo al tiro, pero las estoy leyendo, Vivi, no te preocupes, yo las leo. Dice, ¿cómo afecta a las mujeres el despojo del agua en diferencia con los hombres, con los varones? ¿Tienes estadísticas respecto de las mujeres que se encuentran sin agua y sus consecuencias? Mira, la verdad nosotros como mujeres modatismas estamos en ese proceso de levantar toda esa información, pero contarles tristemente que aquí se ve muy afectada a las mujeres. Hemos detectado, por ejemplo, eh, respecto a acarrear agua de un sector a otro, porque acá la geografía tampoco nos acompaña mucho, porque hay sectores donde son de muy difícil acceso y donde las mujeres tienen que transitar largos tramos con, digamos, acarreando agua, entre esos niños y mujeres y niñas, son las que principalmente acarrean agua, y lo que se ha dado acá en mujeres muy jóvenes, incluso mujeres que no han sido madres, es el prolapso. No sé si ustedes conocen un poco de esa enfermedad, que es el desprendimiento de la vejiga, de acuerdo al peso que ellas llevan y transitan diariamente y esa es como la mayor diferencia, aparte de que, bueno, decir que desde el 2010 el estrés hídrico ha sido tan grande que las mujeres ya dejaron de ocupar las lavadoras automáticas, ya se ocupan solamente como puntos de acopio de agua, porque la verdad es que no existe la posibilidad en muchos sectores de la provincia de Petorca, se vuelve a las bateas como se hacía antiguamente, eh, por lo que también hemos detectado que las mujeres de la provincia de Petorca están sufriendo de más artrosis y artritis. Como que en eso se marca la diferencia entre ellas con los varones. Ahora, con respecto a la cantidad de mujeres que se ven afectadas, la verdad es que nosotros hemos hecho un catastro y el 30% de las mujeres que quedan en total abandono, digamos, familiar, que han tenido que hacerse cargo en definitiva de su vida afectiva, de la salud afectiva también y emocional de sus hijos, y a la vez tener este estrés adicional que es vivir sin agua, vivir con 10 o 15 litros cada 2 días, que eso es brutal para una dueña de casa. La verdad es que en el sentido emocional es algo que nosotros hemos visto y que nos ha sido también un trabajo para nuestras compañeras, para nosotros, de contención, de mucha contención a las mujeres. Eso principalmente nos ha acercado a ellas, hemos ido también haciendo alianzas con ellas. Por ejemplo, acá era la vocación principal de las mujeres, era, por ejemplo, ventas cuando existía Río, ventas de ensaladas que les proveía el río, como el berro, como los cardos, qué sé yo. Esos oficios se perdieron. Se perdió el oficio, por ejemplo, de las hilanderas, que era un oficio porque son oficios que requieren de mucha agua que no cuentan. Entonces, la verdad es que
el ver hoy día en que, por ejemplo, ellas se ven que tienen que muchas de sus hortalizas plantarlas en espacios pequeños porque no pueden tener una producción como la que antes tenían, y si es que las pueden regar, porque a veces pueden y a veces no, pero también decirles que las mujeres de acá se han reinventado de una manera muy linda, porque han cambiado sus oficios, pero ellas también han sido muy sororas entre ellas, y han nacido, por ejemplo, al interior, muy a la cordillera, por el lado de Alicahue, han nacido los jardines infantiles un poco levantados casi a pulso, de mamás que se van turnando para que las otras salgan a trabajar. Entonces ellas que también se han visto afectadas en eso, porque hoy con la migración, lamentablemente las empresas agrícolas ya no las están contratando como temporeras y están contratando principalmente haitianos, porque pueden pagarle menos plata, porque también pueden vulnerar sus derechos y no van a reclamar. Y es una gran preocupación también que tenemos ahí, porque también hay mujeres y niñas que están trabajando. Acá nosotros hemos tenido muchos accidentes de niños principalmente, que en la corta de paltas, por ejemplo, han sido electrocutados. Y eso no sale en ninguna parte. Y hay otra vulneración, que cuando se viene el periodo, digamos, estival de las paltas, hay mucha vulneración hacia las niñas y niños, porque hay una gran, digamos, un gran ascenso en la violencia sexual, digamos, en los niños que son, en el fondo, vulnerados, y muchas madres los exponen justamente para comer. Es súper lamentable, pero es así. Entonces, esos son todos unos estudios que nosotros estamos recabando con nuestras compañeras, para poder darle paso también a un trabajo serio de nuestra parte, porque creemos que nos falta información a nivel latinoamericano y principalmente en Chile. Y respecto a la otra pregunta que me hiciste, Vivi, respecto a por qué las mujeres de la gestión de las aguas, me parece que fue, porque debían estar en la gestión de las aguas principalmente, son las mujeres las que destinan el agua a sus comunidades, por lo menos aquí en Petorca. Ellas llevan el agua a las comunidades, pero también hay algo que se da intrínsecamente en la mujer rural, que es el que tiene que proveer de agua a su familia, por lo tanto tiene que dosificar esta poca agua que se les da para poder, en definitiva, sortear la vida con estos 15 o 10 litros de agua, o 20 si les llega con suerte. Y lamentablemente creo que están totalmente anuladas, porque normalmente aquí los dueños de las parcelas son hombres. Entonces, y los dueños de los derechos de agua son hombres. Entonces ellas quedan totalmente excluidas de las discusiones. Es muy raro ver, y en ese sentido, como decía hace un rato atrás Camilo, nosotros tenemos nuestra gran amiga Verónica, y ella ha sido una mujer que lucha por la recuperación del agua muy fuerte, muy potente, pero ella también ha querido disputarle este lugar a los hombres, por lo que ha decidido comprar derechos de agua para ir a disputar en ciertos espacios estos lugares. Ahora, por ejemplo, está en proceso de levantar demandas contra los directorios de los canales, de los canalistas. Entonces eso me parece que realmente está bien, y ojalá que sigan apareciendo muchas otras Verónicas en todos los territorios que viven el despojo del agua, porque si tú analizas y haces un catastro de los dueños de los derechos de aprovechamiento de agua, principalmente son hombres, y esa es nuestra preocupación. Creo que las mujeres tenemos súper claro, y tienen súper claro, sobre todo en las zonas rurales, cómo se deben destinar las aguas, cómo optimizar mejor el recurso, y cómo se debe gestionar mejor hacia la comunidad. Y en eso Verónica ha sido un ejemplo. Y ha sido un ejemplo no solo de lucha, sino que también de gestión de las aguas, porque le ha dado a su APR un alto estatus a nivel nacional, y yo diría que a nivel internacional también. Eso, compañera. Gracias por la pregunta. En esa misma línea, y aprovecho antes que se vaya la vi cualquier cosa, a responder otra pregunta más que hizo la vi más abajo. Sumando a esto primero. En Chile tenemos aproximadamente 380.000 hogares, los cuales no tienen fuentes formales de agua potable.
¿Eso qué quiere decir? No es que no tengan cañería, pero tienen agua intermitente o tienen la cañería fuera de la casa. O sea, no es que vayan, por ejemplo, a su cocina y abran la llave y vaya a aparecer agua sí o sí como una zona urbana, por decir. De esas 1 millón, de esas 380.000 familias se traduce aproximadamente en 1.250.000 personas en Chile, las cuales entonces no tienen fuentes formales de agua potable. Por otro lado, hace muy poco, junto a Lorena también, presentamos una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la violación del derecho humano al agua en la provincia de Petorca. Y ahí en ese caso, en ese trabajo, identificamos aproximadamente a 9.624 mujeres en la provincia de Petorca, las cuales entonces tendrían consumo de agua o a través de camiones aljibes o a través de APR, agua potable rural. ¿Y por qué? Porque en otras partes de Chile la gente diría, no, pero en mi zona rural, donde hay un APR, tenemos agua siempre, no significa que no tengamos agua. Sí, pero en la provincia de Petorca la situación de las APR es bastante distinta. Entonces, si todas las APR están siendo abastecidas a través de camiones aljibes y tienen agua de forma intermitente, significa entonces que aquellas personas no tienen seguridad en su suministro de agua en el día a día. Entonces yo creo que por ahí de repente hay ciertos elementos que uno puede ir identificando respecto a la cantidad de mujeres, de hombres, a datos más precisos. Bueno, y por si acaso, estos 9.638 mujeres son en un total de 18.983 personas. O sea, son casi la mitad de las mujeres de la provincia de Petorca, de las zonas rurales de la provincia de Petorca, en las cuales hoy día se encuentran afectadas por falta de abastecimiento de agua o por problemas de abastecimiento de agua. Por otro lado, tenemos otra cosa. El municipio de Petorca, ya hace 1 año o 2 años atrás, nos indicó de que 3.000 mujeres se encontraban en sus hogares solas, siendo jefas de hogar ellas solas. Esto no estoy diciendo que sea necesario que tengan un hombre al lado de ellas, no para nada, pero estoy hablando sobre que se rompe el núcleo familiar, dado que muchos de aquellos hombres que trabajaban en la misma zona y abastecían a esas casas, a esos hogares, en conjunto a sus compañeras, hoy en día se han tenido que ir a trabajar al norte. ¿A qué? A la minería seguramente, porque la agroindustria, la agricultura industrial, no tiene trabajo para ellos. Entonces hoy en día han tenido que buscar su suministro, su forma de subsistencia en el norte. Y la otra, bueno, y solamente para poder terminar esa parte, es como que también un poco lo que yo señalaba recién, ¿no? Eso de evitar la ruptura de las formas de vida. O sea, estamos diciendo que había gente en la cual vivía tranquilamente en la provincia de Petorca, que vivía tranquilamente en el norte de Chile, que vivía tranquilamente en la región de Magallanes. Por ahí me acuerdo que hace un ratito había alguien conectada de Punta Arenas. Ustedes saben que, por ejemplo, hoy día los principales focos de contagio en Punta Arenas fueron una serie de salmoneras, y salmoneras que son de capitales extranjeros, y salmoneras que se han ido apropiando también de todos los derechos de aprovechamiento de agua de la región de Magallanes. Es bien interesante verlo así, cómo nos precarizan laboralmente, la salud y también nuestros territorios. Entonces, ¿cómo evitamos tener reformas, las cuales vayan generando nuevas reformas, nuevas rupturas en las formas de vida que existen en estos territorios? Entonces me parece en ese sentido muy correcta la pregunta, de pensarlo también, qué sucede con las mujeres, con los niños, con las niñas, con los hombres, qué sucede con distintas culturas que existen dentro de un territorio. En una entrevista me acuerdo que hice en la provincia de Petorca a una mujer evangélica, arriba en colectivo, no sé si se dieron cuenta, pero yo soy bien bueno para hablar, entonces hablo con la persona que se me cruza, y le comento, y me pongo a conversar con una mujer arriba en colectivo, una mujer evangélica, no quiero, por si acaso, no estoy ni ridiculizando ni riéndome de creencias religiosas, y estábamos hablando sobre sequía, y ella me dice, nosotras y nosotros ya dejamos de orar para que llueva. Nosotros ahora solamente oramos por nuestras almas, porque ya son los últimos días. Y como son los últimos días, solo nos queda irnos como a que nos vengan a buscar, o sea, a ser parte de un nuevo mundo. Entonces, en ese sentido, me parece como que hay distintas ópticas, distintas relaciones que nuestras formas que nuestras formas de género, nuestras formas de cuerpo, nuestras formas culturales, sociales, ambientales, nos hacen ser distintas formas dentro de un territorio, y esos son los elementos que tenemos que tener en consideración para no romper con su forma de vida muy armoniosa con los territorios. Esta mujer, aunque no orase por la lluvia, tenía una forma muy armónica de vivir con el territorio. Ella no es culpable de nada de lo que sucede en ese territorio. Y por otro lado, la otra pregunta que había hecho la Vivi,
era sobre la nueva reforma al Código de Agua. Dice, ¿qué pasa con los derechos que ya están otorgados en caso que se derogue el Código de Aguas? Por si acaso, el Código de Aguas y la Constitución son dos cosas por separado. Constitución es de 1980, ya dije que hace respecto al agua, las privatiza, artículo 19, numeral 24, inciso final. El Código de Aguas, aparte, le pone el funcionamiento. Y este nuevo Código de Agua, para mí, es completamente cosmético, dado que solamente toca al 10% de los derechos de aprovechamiento de agua no entregados todavía en Chile, que se encuentran principalmente en la Patagonia chilena. Entonces, para el resto de Chile, hacia el norte, donde se encuentran 1.250.000 personas sin abastecimiento o problemas de abastecimiento de agua, no se le daría solución porque el 90% de los derechos de aprovechamiento de agua que ya fueron entregados anteriormente no tendrían solución con este nuevo Código de Agua. Serían como ley antigua y la otra una ley nueva. Entonces, cualquier cambio que hagamos no haría un gran cambio. Eso. Voy a ver las otras preguntas. ¿Las dices tú, María José? Como prefieran, yo creo que si ustedes están más cómodos, podrían ir leyendo ustedes mismos las propias preguntas para que sea más dinámico. Por ejemplo, mira, ahí hay una de Carolina Medina que dice, ¿cómo es que se define quiénes son propietarios de agua y quiénes no? Eso es bien sencillo. Bien sencillo en la letra, pero complicado en la realidad. Si no, todos seríamos dueños de agua, creo. Desde 1981 en adelante se hace lo siguiente. Uno, tú puedes, si es que tú no tenías derechos de aprovechamiento de aguas desde antes de 1981, o sea, desde antes del Código de Aguas, tú puedes constituir nuevos derechos de aprovechamiento de agua a través de la Dirección General de Agua. Tú vas a la Dirección General de Agua, les indicas con un punto georreferenciado que quieres extraer tal cantidad de agua, ellos van a revisar la cantidad, que si existe la cantidad de agua para poder otorgarte esa oferta, si existe esa oferta para poder entregarte esa cantidad de agua, y si estás en conformidad a la ley, te lo van a entregar. Por otro lado, tenemos, por ejemplo... más, Camilo. Sí, dame un segundo. Por otro lado... Camilo. Dame un segundo, así, Dale. Lori. Por otro lado, tenemos a quienes tienen derecho de aprovechamiento de agua desde antes del nuevo Código de Aguas. A eso se le llaman derechos de agua consuetudinarios. Y eso, ¿yo cómo los puedo inscribir? Entonces, por ejemplo, ya imagínense su abuelita. Su abuelita tiene un campo en la sexta región. Y ella puede comprobar que utilizaba cierta cantidad de agua desde antes de 1981. Seguramente no tiene ningún papel asociado a eso, pero ella tiene un derecho consuetudinario, o sea, ella tiene un derecho, el cual otro derecho se lo hubiese regularizar. Entonces ella lo que puede hacer es ir al juzgado de policía local con 2 testigos oculares, que pueden ser pagados si quieres, porque eso se hace en muchas partes del país, y dicen esos 2 testigos oculares, dicen, sí, mi abuelita tiene derecho de aprovechamiento de agua desde antes del 81, se lo deben inscribir legalmente. Y detrás de eso le regularizan derechos de aprovechamiento de agua pasados. Eso en la provincia de Petorca existe y se ocupan mañas bien complicadas para poder inscribir derechos de aprovechamiento de agua que nunca existieron. Dale, Lore. Esos son los segundos transitorios y los cuartos transitorios, que tanto daño han hecho también. No, pero yo lo que te iba a decir era que, por ejemplo, hace unos meses atrás se determinó que solamente con un trámite notarial ahora te podrían ser otorgados derechos de agua. Y eso, la verdad es que profundiza el problema. Y había otra pregunta, Cami, ahí, que a lo mejor la podrías enlazar con lo mismo, que hablaba, espérate, era Bastián, me parece. ¿Cómo se puede avanzar en la modernización del riego de los sectores agrícolas sin perjudicar a las familias que dependen de este sector? Sí. ¿Sabes qué? Para mí ese tema creo que es de los trascendentales que se vienen ahora en el proceso de reactivación económica de Chile. Si ustedes van a ver el acuerdo nacional por el COVID, el que firman ciertos partidos de la oposición junto al gobierno, o revisan el plan de reactivación de Chile, se hace lo siguiente, se señala que se van a flexibilizar los permisos ambientales, se van a dar plazos, se van a dar prórrogas para la utilización de plazos ambientales, o sea, hay muchas empresas o cosas o actividades económicas que pueden empezar a funcionar con un año de prórroga en la certificación ambiental de aquella actividad.
Entonces hay que tener mucho ojo con lo que se viene, pero también se señala explícitamente que se debe trabajar en infraestructura de riego, infraestructura hídrica para el país. Y eso yo creo que tiene nombre y apellido y es Juan Sutil, o Juan no Sutil, como me gusta decirle a mí, porque sus proyectos no tienen nada sutil. O sea, su gran proyecto viene a ser la carretera, él es un empresario agrícola, y su gran proyecto viene a ser transportar agua desde el Alto Biobío hacia la zona norte del país. Este proyecto se llama la cartera hídrica, no es un proyecto nuevo. Este proyecto lo presentó en su momento hasta Salvador Allende. Eh, pero me parece que lo complicado de este tipo de proyectos no es el proyecto en sí mismo, sino la utilidad que le vamos a dar a ese proyecto. Y es un poquito lo que pregunta Bastián, o sea, claro, podemos llevar agua de un sector a otro, pensando realmente que el agua sobra, porque el agua no sobra. El agua que escurre por las cuencas y que llega a las embocaduras y se va al mar, no es agua que se haya perdido. Esas son lecturas poco ecosistémicas de lo que sucede en los territorios. Pero me parece que la intención de llevar esas aguas al norte no están ligadas principalmente a darle agua a la gente, ni menos a hacer subsistir sus economías de subsistencia, sino que es hacerle subsistir economías de dependencia, y no de independencia o subsistencia, sino que están ligadas a seguir generando la agricultura de exportación, la que es temporera, la que es precarizada, la cual está asociada a agrotóxicos, la cual está asociada a llevar agua a las mineras al norte, la cual está ligada a llevar agua a los productores de energía, de electricidad, a los generadores de electricidad para esas mismas industrias extractivas. Entonces me parece que cuando nosotros estamos diciendo que vamos a llevar tecnología o que necesitamos cambios tecnológicos, me parece siempre que la tecnología va a ser positiva. Pero al mismo tiempo debemos pensar cuáles van a ser las consecuencias o las formas de utilizar aquella forma de poder. O sea, tenemos poder para poder ejecutar algo, veamos qué consecuencias tiene. Entonces, y échale un ojo por ahí. Pero antes de eso... Para Sí. cerrar, hermano. Pero antes de eso, Cami... Déjame cerrar una sola Dale. cosa. En la década del 90, es la década en la cual se entregaron, digo, no, disculpen, la década de los 80 fue la década en la cual se entregaron casi el 66% de todas las bonificaciones de riego tecnificado en la provincia de Petorca. En la misma década es cuando se privatiza el agua. En la misma década es también cuando empiezan a aparecer los primeros informes, los primeros elementos de crisis hídrica, desabastecimiento de sus napas subterráneas, etc. Entonces, como que me parece bien que avancemos en tecnología, pero también asociado con cómo ser utilizada las consecuencias sociales de esa tecnología. Eso. Claro, pero además yo creo que antes de que todo eso debemos hacer un buen balance hídrico de cada cuenca, porque se han hecho balances, pero lamentablemente no se condicen con la realidad de Petorca, por ejemplo, como el último que se hizo ahora en el plan Aconcagua. A ver, hay otra pregunta que dice, ¿tenemos algún catastro centralizado que tiene derechos Ajá. de agua? Ahí el Cami es experto. Sí, pero eso ya lo respondí y no. Sí. Sí, sí, yo lo respondí y no, digo, está el catastro público de aguas donde van a aparecer unas cuantas personas, pero no todos. Y después, ¿se puede tomar alguna acción legal? Carolina Medina también, ya le respondimos. ¿Quiénes son propietarios? Carolina ¿no? San Martín pregunta, ¿qué pasa con la producción de palta en Petorca? ¿Y cómo está el tema por allá? Uf, terrible. Contarles que, bueno, estamos en pandemia, se suponía que podían haber parado la producción, que no había agua para lavarse las manos, ni siquiera eso. Sin embargo, acá se siguen deforestando los cerros, se siguen plantando laderas de cerro. Eso significa mucha más agua, obviamente, y la producción no para acá. O sea, de hecho, nosotros seguimos viendo con temor cómo llevan furgones llenos de hermanos haitianos a los predios a cosechar ahora, y estamos en plena pandemia, y no hay ninguna fiscalización ahí ni nada. O sea, seguimos en la misma lógica y están cada vez avanzando más desde la ruralidad hasta, digamos, llegar prácticamente a zonas perirurales. Entonces, creo que no ha parado y lamentablemente no vemos
que a menos que cambie la Constitución, yo creo que podría hacerse algo para parar esta brutal plantaciones de monocultivo, tanto de paltos como de cítricos. Eso, a ver, ¿qué más? ¿Ves otra pregunta? Ay, aquí. Ol, por favor, ¿pueden referirse más de manera general cuál es la orgánica de Modatima? Y porque he visto proliferar muchísimas organizaciones en los territorios. Yo pertenezco a una incipiente organización en un territorio afectado por sequía y minería, y me gustaría saber cómo eventualmente se da el proceso de unión a Modatima. Camilo. Ok. Bueno, como Modatima partimos ya hace como 10 años en la provincia de Petorca, pero en un momento nos dimos cuenta que esta discusión se arrancaba de los aspectos, no es que se arranque, sino que tiene una manifestación en todo el territorio chileno y con distintas dimensiones de la discusión. Como señalaba hace un rato, puede ser tanto relacionado a la educación, a las pensiones, a la tecnología, a la institucionalidad, etc. Y en ese sentido, nuestra discusión fue entonces entrar a la disputa de la estructura de la matriz chilena. Eso tiene que ver con constitución, eso tiene que ver con el futuro de Chile, con las proyecciones territoriales, con las políticas para el desarrollo de las comunidades rurales, etc. Y en ese sentido, entonces definimos poder empezar a generar una extensión de Modatima en distintas partes de Chile. Primero estuvimos en Santiago, y hoy en día tenemos alrededor de 27 territorios instalados a través de todo Chile. Por ejemplo, Viviana, quien nos hacía las preguntas hace un rato, ella es la coordinadora de Colina. Y así tenemos también gente en Punta Arenas, por ejemplo. Al mismo tiempo, hemos estado designando, hemos estado generando, bueno, cada uno de esos territorios, disculpen, que estaba pensando en otras cosas más. Cada uno de esos territorios tiene autonomía en base a las discusiones que tiene la ayuda de la conformación de las redes nacionales e internacionales que hemos ido generando como Modatima, y el apoyo de nuestras técnicas y técnicos, tanto de un equipo jurídico que se ha constituido, de un equipo de geógrafos, geógrafas, ingenieros de recursos naturales, distintas disciplinas, como también de gente en la cual no tiene por qué venir desde el mundo técnico de las aguas, o jurídico de las aguas, sino que, por mi parte, yo considero que quienes habitan los territorios son quienes tienen la mayor cantidad de conocimiento sobre ese territorio. Y desde ahí yo me baso para poder trabajar y poder defender esos territorios. Por lo que esa es más o menos la estructura. Eso es más o menos la estructura. A quien le interese después puede escribir y integrarse, pero esa es más o menos la estructura. Pero también les voy a contar que nosotros como Modatima tenemos algunas alianzas. Estamos en la Fuerza Socioambiental en Defensa de los Territorios. Camilo también es quien hace esa pega de tener la alianza, estar haciendo las alianzas políticas y con otros movimientos sociales. Como Mujeres Modatima levantamos junto a las mujeres en zonas de sacrificio Quintero Puchuncaví, y junto a la coordinadora en Alto Maipo, con Marcela Mella, levantamos Mujeres en Resistencia, que son mujeres de todo Chile, de algunas ONGs también, de algunas fundaciones, que nos agrupamos en un espacio que se llama Mujeres en Resistencia. Y desde acá invitar a todas las mujeres que deseen sumarse, porque en realidad somos mujeres ambientalistas que estamos todas en defensa de nuestros territorios y el medio ambiente. Así que totalmente invitadas a sumarse a la Consuelo ahí. A ver, ¿qué más? No sé, ¿ves otra pregunta, Cami? Veo una relacionada con el TP11, pero yo creo que, disculpa, antes de responder la del TPP-11, María José es la moderadora, entonces no sé cuánto tiempo más nos queda. Sí, no, vamos a terminar a las 8:30. Y Ajá. ahora creo que hay una preguntita abajo del TTP-11, así que si Ajá. pudieran Mira, responderla. sobre el TPP-11, yo lo único que sé de que no me metí en el TPP-11, pero sé que hay conflictos sobre los tratados internacionales y económicos los cuales toma Chile y la consagración de una nueva constitución. Son discusiones que hay que darlas, porque entonces, de lo contrario, de que nos genere afectaciones, tenemos que entrar a hacer incidencia internacional. Así que eso.
Claro, o sea, igual preguntan como en qué afectará el TTP-11 en el tema del manejo de las aguas. Ajá. No, por mi parte no tengo mucho que agregar ahí, lo siento. Bueno, ahora igual hacemos un llamado si alguien quiere hablar o si quiere hacer otra pregunta. Creo que si quiere hablar con micrófono, que diga yo en el chat para que sea más fácil visualizarlo o hacer preguntas directamente para que las leamos. Bueno, aquí alguien comenta que dice, tengo entendido que si se firma el TPP-11 afecta a que podamos tener una nueva constitución. ¿Saben algo de eso? Mira, a mí han llegado los mismos comentarios, pero como no me he metido, prefiero no chamullar y, y dejarlo para tarea de investigación. Bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, que quiera, no sé, usar el micrófono, dejarla en el chat, o si nadie quiere ya tener otra, nadie tiene más dudas, quizá igual dejarlo como con un espacio más reflexivo de por qué es tan importante que cambie esta constitución y por qué el acceso al agua es una de las principales problemáticas ambientales y sociales y debe tener una reestructuración en este marco legal. Ajá. ¿Le das tú, Lore? ¿Cómo yo lo aborto? Dale nomás, Cami, porque yo voy a Ok. responderle a una compañera que está preguntando Ok, algo ¿por sobre apoyo qué, digo, político. a ver, ¿por qué esta discusión para mí es trascendental? Imagínate, yo soy de la región de Magallanes, como ya he mencionado como 3 veces, y llegué a Valparaíso y a Modatima a través de, porque soy geógrafo, porque estudié geografía. Nunca en mi vida había visto ni siquiera un palto. Entonces, con esto lo que quiero decir que las discusiones del agua no son ya una sola, no es una discusión específica de lo que sucede en la provincia de Petorca o de lo que sucede en la Laguna Culeo, lo que sucede en No Alto Maipo, y con esto no le estoy quitando la prioridad de esas discusiones, o sea, son discusiones muy potentes que vienen hace muchos años y con el respaldo de tremendas dirigentes y dirigentes en más de una década ya. Y como a mí me termina interesando a un magallánico que siempre ve correr mucha agua en su región y llover mucha agua y precipitar y nevar, etcétera, ve gran cantidad de agua, esta discusión, porque a mí me parece que la discusión del medio ambiente ya no es solamente la discusión de que el medio ambiente está allá y yo estoy acá, y solamente intervengo o solo tengo mediación con el medio ambiente cuando estoy dentro del medio ambiente, como si fuese algo separado, sino que asumo que hay muchas condiciones más originarias de la naturaleza en lugares que no son la ciudad, pero también entiendo que en lugares como la ciudad hoy en día es donde se toman las definiciones y pasan las transacciones y se toman muchas decisiones y es donde se hacen también los juegos de poder hoy en día para la toma de decisiones de esas zonas rurales. Por ejemplo, las tomas de decisiones que hoy día suceden dentro de Quintero Puchuncaví y su zona de sacrificio. ¿Pasan por la gente de Quintero Puchuncaví o pasa porque realmente la Corte Suprema ya a cuánto, un año de su litigio haga factible que la gran industria tome las medidas necesarias? O, por ejemplo, hoy en día sigue pasando solamente por la gente de la provincia de Petorca, que hace 12 años, de que hace 12 años no se haya aplicado nada a través, porque hace 12 años que se decreta por primera vez un decreto de escasez hídrica en la provincia de Petorca. Ese permite que la institucionalidad pueda tomar medidas estructurales relacionadas al agua en esa zona. En 12 años no se ha hecho nada relacionado a eso. No había una redistribución estructural del agua en esa zona. Entonces, hoy en día las tomas de decisiones, las discusiones sobre el agua, ya no pasan tan solamente solo sobre el territorio donde están, sino que hay otras instancias por donde están siendo tomadas. Por ejemplo, cuando nosotros hace un rato hablábamos de la gente que tenía agua y no tenía tierra, por ejemplo. O sea, esa gente, ¿qué está haciendo realmente relacionada al agua?
Entre eso está Isidoro Quiroga, por ejemplo. Él es más conocido como el zar de las aguas. Si lo googlean, Isidoro Quiroga, zar de las aguas, le va a aparecer un artículo de CIPER súper bueno que escribe Alberto Arellano. Isidoro Quiroga, un empresario chileno, el tipo en los años 80 escribe Derecho de Aprovechamiento de Agua en la segunda y tercera región de Chile, y después los termina vendiendo o arrendando a mineras, y de un patrimonio de 2 millones de pesos pasa a un patrimonio de 2 millones de dólares por algo que inscribió gratuitamente y era de todas y todos nosotros. Y a través de eso después ya no solamente se dedicó a temas de agua, bueno, o otros temas de empresariales que se dedicaban desde antes, sino que hace como el año pasado, si no me equivoco, recuerdo haberlo visto de que había comprado a través de la gran crisis que estaba pasando, la gran crisis económica que estaba pasando Venezuela, compró un set de aseguradoras nacionales de Venezuela. Entonces, estamos hablando que son capitales que se mueven desde el medio ambiente a las finanzas de la seguridad social, de los seguros de salud, a las inmobiliarias. Por ejemplo, ¿ustedes creen que Edmundo Pérez Lloma, el único negocio que tiene bueno, que ahora su hijo administra, Agrícola Loica, en la provincia de Petorca, es solamente la agricultura? No, él también se dedica, por ejemplo, a las inmobiliarias. A los que sean de Puente Alto y se encuentren en este conversatorio, podrán recordar, o hartos recordamos, las casas Copeaba. ¿Se acuerdan las casas que se llovían por dentro? Bueno, el dueño de la inmobiliaria que las construyó era Edmundo Pérez Lloma. Entonces, así vamos encontrando distintos conflictos en los cuales parten de un despojo inicial del agua y han ido financiarizando distintos elementos que nos han seguido precarizando toda nuestra vida. Por esos elementos me parece que son importantes hoy en día discutir sobre las aguas en Chile y sobre los bienes comunes naturales en Chile, porque hoy en día son algo que ya son trascendentales a toda discusión dentro de Chile. Cami, hay una pregunta de la Nati, me parece, o de Consuelo, que decía si íbamos a llevar constituyentes. Bueno, ahí vamos a responder. La verdad es que nosotros creemos que tenemos que disputar el espacio, que no podemos quedarnos atrás. Yo creo que van a ir varias compañeras y compañeros que tienen toda la disposición de hacerlo también. Y obviamente que creo que si hemos peleado todos estos años en contra de esta constitución que nos ha hecho tanto daño a los territorios como Petorca, creo que es importante estar en ese proceso. Así que, y es el momento también de los movimientos sociales, obviamente. ¿Qué dices tú, Camilo? Claro, aquí igual pedían recomendaciones. Ajá. Así como, ¿cuáles son las cartas seguras para la constituyente? Yo, pues. No. Mira, porque si es que vamos a disputar la constituyente, sí, la vamos a disputar, ¿cachai? Eso lo hemos dicho en todos lados. Uno, porque el tema de las aguas se consagra en la Constitución chilena. Se privatiza el agua y se consagra constitucionalmente en la Constitución chilena. Entonces, es una lucha ya histórica que hemos estado trayendo como Moatima. Primero eso. Segundo, a mí me parece que lo más importante de una constitución es que tenga legitimidad. O sea, que no nos pase lo que nos pasa hoy en día, que cuando nos nombran que algo es inconstitucional, oye, es que el aborto era inconstitucional, oye, es que expropiar agua es inconstitucional, oye, es que hacer esto y esto otro es inconstitucional. Siempre nos encontramos con la piedra inconstitucional. Nosotras y nosotros los chilenos tiramos alguna chuchada seguramente respecto a la Constitución. Entonces ya empezaron a encontrar una forma ilegítima en su forma de proceder y en su forma, tanto de su origen, que es ilegítimo, una dictadura militar, pero como también legítima en las nuevas formas de relacionarnos entre nosotras y nosotros. Entonces me parece muy importante por ese sentido también entrar a esa disputa de la legitimidad y cómo le damos la legitimidad a este proceso. Yo les hago la pregunta y se las devuelvo. ¿La vamos a encontrar esa legitimidad si es que elegimos como constituyentes a las mismas personas tal vez del Congreso, a esa convención mixta? O sea, si vamos a 50-50, ¿va a ser así? O si quienes se movilizaron estos últimos meses y quienes nos llevamos movilizando años, o sea, quienes realmente hicimos la presión para la nueva constitución, no quienes fueron a firmar el acuerdo de paz, sino quienes hemos luchado por esto.
que no le damos la legitimidad a las discusiones. Estemos presentes o no estemos presentes, ¿va a ser lo mismo? A mí me parece que no va a ser lo mismo. O sea, me parece que para mí ese acuerdo de paz y ese trabajo que se hizo ahí, si bien permitió la apertura de este proceso constituyente, que no era la asamblea constituyente que todas y todos queríamos, pero es un paso importante en la consagración de derechos fundamentales en Chile, me parece que tiene una base que también es complicada. No olvidar de que la Catalina Pérez, la Catalina Pérez, presidenta de RD, a la semana de firmar el acuerdo de paz, asume de que se había amenazado, que los habían amenazado, que si no firmaban ese acuerdo de paz, iba a haber intervención militar por parte del gobierno. Entonces me parece que es establecer en conjunto, que nos llama una nueva constitución, algo que tenga legitimidad, me parece que se le quite legitimidad cuando aparecen este tipo de elementos. Y a mí me parece que en ese sentido quienes debemos estar a la cabeza en el proceso constituyente son los movimientos sociales. Oye, hay una pregunta de Natalie Matus. Dice, aparte del tema del agua, ¿qué otro factor sería fundamental considerar para la nueva constitución? Yo creo que hay que eliminar la propiedad privada de todo. Eso es lo primero. Uh-huh. ¿Tú, Cami? Sí, a mí me parece que hay que... Mira, yo creo que debemos hacer un estado el cual, digo, los estados tienen distintas definiciones o categorías en las cuales se enmarcan sus políticas y sus formas de tener vida. Este estado, por ejemplo, se dedica a subsidiar cualquier elemento de la vida. Entonces, si es que necesita salud, en 1981, igual que el Código Aguas, crearon las FONASA y las ISAPRE. Entonces, los trabajadores y el Estado, a través de subsidios, te entregan la oportunidad que tú puedas acceder a la salud privada o a la salud pública, dependiendo de tu sistema. Lo mismo en la educación, 1981. En 1981 se desmunicipaliza la educación, entonces así el Estado se despreocupa de la educación y solamente se preocupa de la administración de la educación y solamente se preocupa de la entrega de contenidos curriculares, de fondos, de presupuesto y cosas así. Y me parece que dentro de los elementos que deben ser considerados es que de partida que sea un Estado garante, o sea que tiene que garantizar aquellos derechos fundamentales que estamos discutiendo. Y por otro lado, me parece que hay un tema que es fundamental. A mí me parece que la participación ciudadana es lo que le está cambiando el rostro a la política hoy en día. Ya no nos meten el dedo en la boca como antes. A ninguno y a ninguna. Entonces, en ese sentido, yo creo que necesitamos instrumentos que sean de tomas de decisión, los cuales sean vinculantes. No sé, seguramente a todas y todos los que estamos en este conversatorio hoy día, se acordarán de la encuesta del agua que hizo el Ministerio de Obras Públicas meses atrás, y que entre hartas revisiones ambientales decíamos, ya, la respondemos. Modatima dijo que no le iba a responder, porque ya estamos hartos de responder instrumentos a los cuales no se les tome la vinculación real a la decisión final de ese instrumento. Entonces, para este instrumento pasó lo mismo. Entonces apareció un montón de gente, por ejemplo, diciendo, sí, queremos que el agua sea un bien nacional de uso público, queremos romper con la propiedad privada del agua, bla, 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 bla. Pero si ese esfuerzo que hicimos todas y todos en hacer un nuevo instrumento estadístico en ese caso, no tiene una vinculación directa en las políticas que se van a generar, o sea, que sea obligatorio generar esa vinculación, no nos sirve de nada. ¿Y saben por qué? Porque esto de repente ya no es tanta falta de voluntad, no es que los gobernantes no nos quieran escuchar. Miren, los 29.000 litros por segundo asociados a la familia y empresas del ministro de Agricultura, 29.000 litros por segundo, la cantidad de agua que tiene, son aproximadamente 43.000 millones de pesos. ¿Ustedes están dispuestos que por una nueva constitución o una nueva normativa perder esa cantidad de dinero? Entonces, yo pongo hoy en día las cosas de forma un poco más fría. Entonces digo, necesitamos tener la gente organizada, el pueblo organizado, las capacidades de tomar decisiones y tener instrumentos que se vinculen a las políticas realmente y no solamente que nos consulten así por consultar. Entonces me parece que algo fundamental dentro de la nueva constitución es la participación ciudadana y los instrumentos vinculantes a la población chilena. Claro, igual aquí, ya para finalizar, porque quedan como 2 minutos, pidieron recomendaciones de libros, documentales. Ah, ya, súper. A ver, ya, yo parto el tiro. Para darlos como en general y para después ya hacer el cierre. Ya, miren, he estado leyendo el último tiempo. Ahí está. Gabriel Salazar, Julio Pinto,
de la historia contemporánea de Chile, el tercer tomo, es muy, 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 muy bueno. Sirve, yo creo que para poder entender las discusiones que han existido en el desarrollo rural chileno, bueno, y de la ciudad también, en la industria, pero también entender cuáles son los problemas que venimos arrastrando ya hace muchas décadas atrás y que esta nueva constitución debe por fin eliminarlos. Después de esta misma historia, hay que leer el tomo número 1, que no lo encuentro ahora por acá lo tenía, que habla sobre el poder constituyente, la legitimación, cuáles deben ser los instrumentos que hoy en día, o que la historia han tenido que tomar el anclaje de nuevas constituciones o de nuevas formas de establecer conjuntamente. Después, les recomiendo estos dos libros, los dos del mismo autor. Miren, a nosotros no lo queríamos mucho, se llama Karl Bauer. Él es un geógrafo estadounidense, experto en agua en Chile, el cual suele hablar principalmente sobre gobernanza del agua, y a mí la gobernanza del agua no es la política que me interesa discutir sobre las formas estructurales del agua, sobre cómo poder cambiar la realidad del agua en Chile, y no cómo dar nuevos instrumentos dentro de la normativa nefasta chilena del agua. Pero ¿qué es lo interesante de él? Es la capacidad de acumular datos técnicos, de interpretar ley, de hablar de la historia del Código Aguas en Chile. Entonces, en ese sentido, estos dos libros son muy interesantes. Y por último, el que siempre recomiendo, pero no lo tengo acá, hay un libro, el cual fue escrito en el siglo XIX, que se llama El Arroyo. Es de un geógrafo francés que era anarquista. Y él se llama Eliseo Reclus. Y el libro se llama El Arroyo. Y El Arroyo trata sobre un río imaginario que él como geógrafo genera, y va describiendo desde la primera gota que se acumula en la cordillera, cómo esa gota y esa agua se va acumulando y moviendo a través de toda la cuenca hacia su desembocadura. Pero no solamente las relaciones naturales, sino también las relaciones culturales, religiosas, mitológicas, sociales, industriales, los cortes de clase, qué pasa con las mujeres y el agua. Es una enciclopedia universal del agua propuesta en una sola cuenca. Es un libro hermoso y que en el siglo XIX fue un bestseller. Así que yo lo recomiendo. Ya. Yo quiero recomendar libros. También. Quiero recomendar, voy a recomendar algo muy cercano, pero igual. La privatización del agua en Chile, de Rodrigo Mundaca, nuestro vocero nacional. El libro de Modatima también. Quiero recomendar también las luchas del agua en Latinoamérica, Voces en Movimiento, también de Modatima. Lo pueden adquirir a través de nuestra página, modatima.cl. Y la recuperación del agua en Chile, que también es de Rodrigo Faunde y Rodrigo Mundaca. Eso, compañeros. Genial. Muchísimas gracias por las recomendaciones. Para la gente que igual pregunta por los libros, al final de la escuela, como somos bien aplicados, vamos a buscar todo el material que dejaron de recomendaciones las y los expositores y se los vamos a mandar a sus correos, así que todo lo que se mencionó en todas las clases respecto a material informativo vamos a mandarlos. Y yo creo que aquí ya estamos cerrando la escuela, el módulo de hoy. Igual todas las veces sacamos una fotito, o sea, si pueden prender sus cámaras, si quieren prender sus cámaras, si se sienten cómodos y cómodas. Algunos tienen cartelitos a veces para sacar una foto para después subirla a la página y hay un cartel. No veo mucho, estoy un poco ciega. Hay uno que dice Escazú ahora. Escazú, exacto, el 26 se cumple un mes del acuerdo Escazú. Chile todavía no firma Escazú, así que igual llamamos a manifestarnos virtualmente por el acuerdo Escazú, que de verdad es muy necesario. Escazú ahora, Piñera, por favor, firma Escazú. Y vamos a tener un módulo de Escazú también al final, con banderas preciosas. Oye, ahí en los comentarios, Camili, que supongo que debe ser Camilo también, ¿o no? ¿Sí? Ok, Camilo, buen nombre. Sí. Nombra el libro El negocio del agua de Tania Tamayo, también recomendadísimo. Y hay un capítulo que es ese, hay un capítulo de los finales que habla sobre los derechos de aprovechamiento de agua de los ministros. Del geógrafo que hablan ahí, ese soy yo, pero en ese tiempo no puse mi nombre oficial porque tenía miedo, mucho miedo, porque nos han pasado cosas graves a través de todas estas denuncias. Así que venga Escazú para poder proteger a todos los defensores y defensoras ambientales. Exacto. Suelten el agua también, muy buenos carteles.
Apruebo Escazú. Nico, para que saques Agua la para foto. Petorca. Avísanos, Nico, cuenta 1, 2, 3 para que pongamos buenas caras, porque si no vamos a salir. ¿Listo? Ya. Muchísimas gracias entonces a todos y todas. El próximo módulo lo tenemos el jueves con Fundación Nehuenco, que también sequísimos nos van a estar hablando de aguas, y después tenemos más clases de pueblos originarios, acuerdos Escazú, manejo de residuos, todo esto en el marco del plebiscito que se viene y esperemos el nuevo pacto social se cumpla. Para todos y todas, con inserción de todos y todas. Así que muchísimas gracias por estar, a Lorena, a Camilo. De verdad la charla magistral, muy buena, aprendimos muchísimo. Y vamos porque suelten el agua, y el agua como un derecho humano, que es necesario también. Entonces, muchísimas gracias a El todos agua y para todas. Petorca. El agua para Petorca, exacto. Muchas Así que gracias, nos que estén vamos bien. despidiendo. Gracias, Que estén gracias. Chao, chao.